Jesús mío, amor mío, mamá mía celestial y soberana reina, venid en mi ayuda. Tomad entre vuestras manos mi pobre corazón. ¿No veis cómo me sangra por el duro combate, por deber comenzar a narrar mi pobre existencia de mi infancia? A cualquier costo quisiera huir de este dolorosísimo y duro sacrificio, y tanto más duro porque es inesperado. Pero una nueva obediencia sale en campo para martirizar mi pobre e insignificante existencia. Jesús, mamá, venid en mi ayuda. De otra manera siento que mi voluntad quisiera salir en campo nuevamente para tener vida y poder decir un no rotundo a quien me lo ordena. Ah, Jesús, tal vez tú permitirás que yo tenga que hacer con mi querer después de tanto tiempo que tú, con tanto celo, lo tienes atado a tus pies como don y triunfo de la pequeña hija tuya. Me han impuesto el rogar para saber de ti si debo o no hacerla, y tú en vez de estar conmigo me has dicho: esto servirá para hacer conocer la tierra que debía iluminar el sol de mi voluntad para formar su reino. Ah, Jesús, ¿qué me importa a mí hacer conocer mi pequeña tierra? Y a ti te debe importar que se conozca tu querer. ¿No es verdad, oh Jesús? Pero Jesús ha hecho silencio y ha desaparecido, y yo pronuncio con toda la intensa amargura del alma: fiat, fiat, y comienzo. Ahora, para principiar, digo lo que mi familia me ha dicho. Nací el 23 de abril de 1865, el domingo en Albis, de mañana. La misma tarde me bautizaron. Mi madre decía que yo nací al revés, pero ella no sufrió nada en el parto, tanto que yo, en las ocasiones y circunstancias de mi pobre vida, tengo costumbre de decir: nací al revés, es justo que mi vida sea al revés de la vida de las otras criaturas. Recuerdo que de la edad de 3 o 4 años hasta cerca de los 10, era de temperamento temeroso, y era tanto el temor que no sabía estar sola, ni dar un paso por mí sola. Esto era porque desde la edad de 3 años, en la noche tenía casi siempre sueños de terror. Soñaba al demonio, que me infundía tal espanto de hacerme temblar. Muchas veces lo soñaba que me quería llevar consigo y me atraía fuertemente, y yo hacía todos los esfuerzos por huir. En el mismo sueño sudaba frío, me escondía, huía a los brazos de mi mamá. Por eso en el día me quedaba la impresión de los sueños y tal temor, como si de todas las partes el demonio quisiera salir. Ahora creo que esto me hizo bien, porque desde aquella tierna edad yo recitaba muchas Aves Marías y Padres Nuestros a todos los santos de los cuales yo conocía el nombre, para obtener la gracia de no soñar al demonio. Y si me era nombrado otro santo al cual yo no conocía, súbito agregaba un Padre Nuestro si era santo masculino, o un Ave María si era mujer, porque decía que si no los honraba a todos, me harían soñar al demonio. Recuerdo que las 7 Aves Marías a la Mamá Dolorosa las recitaba siempre desde aquella edad, así que tenía una larga cadena de Padres Nuestros y Aves María, y por eso mientras las otras niñas y mis hermanitas jugaban, yo me quedaba un poco distante de ellas, o bien junto con ellas porque tenía miedo, pero no tomaba parte en sus juegos inocentes para recitar mis largas Aves Marías
y Padres Nuestros. Recuerdo también que una ocasión soñé a la Virgen que me alejaba al demonio. Y una vez me dijo: hija mía, llora porque ha muerto mi hijo. Yo quedé sacudida y la compadecía, pero esto me volvía infeliz. Después, cuando llegué a edad más capaz, en la cual podía hacer la meditación, leer, no podía apartarme por el temor, y por eso no podía hacer lo que quería. Ahora, habiéndome hecho hija de María a los 11 años, un día mientras quería rezar y meditar, el temor me sorprendió y estaba por huir en medio a la familia, pero sentía una fuerza en mi interior que me detenía y oía en el fondo de mi alma una voz que me decía: ¿por qué temes? Está tu ángel junto a tu flanco. Está Jesús en tu corazón. Está la mamá celestial o el enemigo infernal. Por eso no huyas, sino quédate y reza y no tengas temor. Oír esto en mi interior me dio tanta fuerza, ánimo y firmeza que se alejó el temor, y cada vez que me sentía sorprender por el temor, oía la misma voz en mi interior que me repetía lo mismo, y yo me sentía llevar como de la mano por mi ángel, por la soberana reina y por el dulce Jesús. Me sentía triunfante en medio a ellos, de modo que adquirí tal coraje que se alejó todo el temor, mucho más que los sueños pavorosos cesaron del todo. Así, después de esto, pude quedar sola, caminar sola, ir sola al jardín cuando estábamos en la granja, mientras que antes sí iba solo con que viera que se movía una rama de un árbol, huía, porque pensaba que arriba estaba el demonio. Recuerdo que un día, recordando el miedo de mi pequeña edad, los tantos sueños del enemigo que volvían infeliz mi infancia, le decía a Jesús: ¿en qué aprovechó, amor mío, el haber pasado mi edad infantil con tanto miedo, con tantos sueños malos que me hacían temblar, sudar y amargar una edad tan tierna? Yo no entendía nada ni creo que el enemigo tuviese ningún fin, estando en una edad tan pequeña. Y Jesús me dijo: hija mía, el enemigo entreveía alguna cosa sobre ti, que me podías servir para alguna cosa para mi gran gloria, y que él debía recibir una gran derrota, jamás recibida, mucho más que veía que, por cuanto se esforzaba, no podía hacer penetrar en ti ningún afecto o pensamiento menos puro, porque yo le tenía cerradas las puertas, y él no sabía por dónde entrar. Viendo esto, se enfurecía y buscaba arrojarte por tierra, no pudiendo de otra manera que con sueños pavorosos y de espanto, mucho más que no sabiendo la causa de mis grandes designios sobre de ti, que debían servir a la destrucción de su reino, se ponía atento para indagar la causa, con la esperanza de poderte dañar en todos los modos. Nuestro Señor ha sido tan bueno conmigo, dándome padres buenos que están atentos a no hacernos oír ni siquiera una palabra de blasfemia o menos honesta. Me amaban, pero con amor digno y serio. Recuerdo que jamás mi padre, siendo niña, me tomó en brazos, ni de haberle dado ni recibido besos, ni siquiera a mi madre recuerdo haberla besado, y cuando fui grande y me metí a la cama,
la mamá debiendo ir a la granja y estar ausente por largos meses, al despedirse de mí hacía el intento de quererme besar, y yo, viendo esto, antes que lo hiciera, le besaba la mano, y ella se abstenía de hacer aquel desahogo materno. El papá y la mamá eran ángeles de pureza y de modestia. Han sido magnánimos con sus subordinados. El fraude, el engaño, no tenían lugar en nuestra casa. Era tanta la custodia que jamás nos confiaron a personas extrañas, sino siempre con ellos. Yo agradezco que el bendito Jesús haya permitido tanta virtud y que los haya premiado dándoles por morada la patria celestial. Recuerdo también que yo era de temperamento vergonzoso y si venían parientes u otros a visitarnos, yo huía a la parte de arriba de la casa para que no me encontraran, o bien me escondía detrás de una cama y rezaba, y solo salía cuando me llamaban y me decían que se habían ido. Cuando mi mamá iba a visitar a los parientes y quería llevarme con ella, lloraba porque no quería ir, y yo y otra hermana mía, casi del mismo temperamento, nos contentábamos de quedarnos solas, encerradas con llave antes que salir. Esta vergüenza no me dejaba tomar parte en nada, ni en fiestas, ni en diversiones, aún inocentes, que se acostumbran en las familias. Era yo la sacrificada de la vergüenza, y si los míos me obligaban, me sentía a poner en cruz, porque la vergüenza me volvía extrañas todas las cosas. Ahora, recordando todo esto, que de alguna manera me volvió infeliz mi infancia, el dulce Jesús me dijo: hija mía, también la vergüenza con la cual te circundé en tu tierna edad fue una de las demostraciones más grandes de celo de amor por ti. No quería que en ti entrase ninguno, ni el mundo, ni las personas. Quería volverte extraña a todos. En ninguna cosa quería que tú tomaras parte y que tomaras placer en ella, porque habiendo establecido desde entonces que debía formar en ti el reino del Fiat Supremo, y debiendo tú tomar parte en sus fiestas y en la alegría que en él hay, era justo que ninguna otra fiesta gozaras, y que de los placeres y diversiones que hay sobre la tierra debías quedar en ayunas. ¿No estás contenta? Pero a pesar de que era vergonzosa y miedosa, era de temperamento vivaz, alegre, saltaba, corría y hacía también travesuras. Ahora, después, cerca de la edad de 12 años, comenzó otro periodo de mi vida. Comencé a oír la voz interna de Jesús, especialmente en la comunión. La primera la hice a los 9 años y el mismo día recibí el sacramento de la confirmación. Después, no rara vez se hacía oír en mi interior cuando hacía la Santa Comunión. A veces, después de esta, permanecía las horas arrodillada, casi sin movimiento, y oía la voz interna que decía, y ahora me reprochaba si no había sido buena, atenta, y si en el curso del día alguna vez había estado distraída. Oh, cómo me reprendía y terminaba con decirme: con todo esto me dices que me quieres mucho. ¿Y dónde está tu mucho? Yo me sentía morir al oírme decir esto y prometía ser más atenta, y Jesús agregaba: lo veré si es verdad. Las palabras no me bastan.
quiero los hechos. La comunión se volvió mi pasión predominante. En ella concentré todos mis afectos. Estaba cierta de oír hablar a nuestro Señor y cuando me costaba el estar privada de Él, porque era obligada por la familia a ir con ella a la granja y debía estar largos meses sin misa y sin comunión. Cuántas veces rompía en llanto al ver árboles, flores, la creación toda y decía entre mí: las obras de Jesús están a mi alrededor, solo Jesús no está conmigo. Ah, háblame tú, sol, tú, cielo, tú, agua cristalina que te deslizas en nuestro laguito. Háblenme de Jesús. Sois obras de sus manos. Denme noticia de Él. Y me parecía que todas me hablaban de Él. Cada una creada me hablaba de cada una de las cualidades de Jesús y yo llorando porque no podía recibir a aquel al que todas las cosas amaban y que sabían narrar también de la belleza, del amor, de la bondad de Jesús, lloraba y llegaba hasta enfermarme. También en la meditación oía la voz de Jesús, pero alguna vez me faltaba. En cambio, en la comunión jamás. Y algunas veces meditando quedaba las 2 o 3 horas sin poderme separar, conforme leía el punto y me detenía. Así oía en mi interior la voz de Jesús, que poniéndose en actitud de maestro me explicaba la meditación. Desde entonces me daba en mi interior el amable Jesús lecciones sobre la cruz, sobre la mansedumbre, sobre su vida oculta. A propósito de su vida oculta, recuerdo que me decía: hija mía, tu vida debe ser en medio de nosotros en la casa de Nazaret. Si trabajas, si rezas, si tomas alimento, si caminas, debes tener una mano en mí, la otra en nuestra mamá y la mirada en San José, para ver si tus actos corresponden a los nuestros, en modo de poder decir: hago primero mi modelo sobre lo que hace Jesús, la Mamá Celestial y San José, y después lo sigo. Según el modelo que has hecho, yo quiero ser repetido por ti en mi vida oculta. Quiero encontrar en ti la obra de mi mamá, la de mi amado San José y mis mismas obras. Yo quedaba confundida y le decía: mi amado Jesús, yo no sé hacer. Y él: hija mía, ánimo, no te abatas. Si no sabes hacer, pídeme que yo te enseñe, y yo súbito te enseñaré. Te diré el modo como hacíamos, mis intenciones, el amor continuo de los tres, que yo como mar y ellos como ríos estábamos siempre hinchados, de modo que uno desbordaba en el otro, tanto que poco tiempo teníamos de hablarnos, tanto estábamos absorbidos en el mar. ¿Ves cuánto estás atrás? Mucho tienes que hacer para alcanzarnos. Te conviene mucho silencio y atención. Y yo no te quiero detrás, sino en medio a nosotros. Así que cuando no sabía, preguntaba a Jesús y Él me enseñaba en mi interior. Buscaba casi siempre, cuanto más podía, apartarme de la familia para estarme sola. Para mantener el silencio tomaba mi trabajo,
y pedía a la mamá que me permitiera ir a la parte de arriba y ella me lo concedía. Así que mi mente estaba en la casa de Nazaret y ahora veía a uno, ahora a otro, y me confundía al verlos tan atentos en sus humildes labores, tan absorbidos en las llamas de amor que se levantaban tan alto, que sus trabajos quedaban incendiados y transformados en amor. Y yo maravillada pensaba entre mí, ellos aman tanto, ¿y mi amor cuál es? Puedo decir que mis trabajos, mis oraciones, el alimento que tomo, los pasos que hago son llamas que se elevan al trono de Dios y formando ríos desbordan en el mar de Jesús. Y viendo que no lo era, quedaba afligida. Y Jesús en mi interior me decía, ¿qué tienes? No te aflijas, poco a poco llegarás. Yo estaré sobre ti, tú sígueme y no temas. Y si yo quisiera decir todo lo que pasó en mi interior en la infancia, me extendería demasiado, mucho más que en el primer volumen escrito por mí, sin precisar la época antes o después, cuando fui más pequeña o más grande. Está dada una explicación del trabajo de la gracia en el fondo de mi alma, porque así me fue dicho, que no importaba nada el que no pusiera el orden de la edad, ni lo que había sido primero ni lo que había sido después, siempre y cuando dijera lo que en mí había pasado. Mucho más que después de tantos años me resultaba difícil tener el orden de lo que había pasado en mi interior. Y ahora, para no hacer repetición, sigo adelante. Recuerdo que de muchacha tenía casi una manía por quererme hacer religiosa, y como iba a la escuela de monjas, yo sentía un afecto un poco estimulado por ellas, pero las quería bien porque quería ser como una de ellas. Pero en mi interior oía reprocharme por este afecto, y mientras prometía no amar a otro que a Jesús, recaía nuevamente, y Jesús regresaba a darme amargos reproches. Este es el único afecto que recuerdo que he sentido en mi vida en modo especial, porque después no he sentido más amor por ninguno. ¿Qué tiranía es un afecto natural y tal vez aún inocente para el pobre corazón humano? Lo recuerdo con terror. Los reproches internos me ponían en cruz. Me parecía que mi afecto tenía en cruz a Jesús, y Jesús por correspondencia me ponía a mí en la cruz, y por eso no gozaba la verdadera paz, porque es la naturaleza del amor humano guerrear a un pobre corazón. Tener paz y amar a personas con modo especial no existe en el mundo, y si existe significa no tener conciencia, aunque fuerce con un fin santo o indiferente. Pero el bendito Jesús lo hizo terminar súbito, y he aquí cómo. Una mañana pedí a la mamá que me mandase a visitar a la superiora, y lo obtuve con trabajo y sacrificio. Mientras fui, pedí que me dejaran ver a la superiora, y después me fue respondido que estaba ocupada y no podía salir. Yo quedé como herida al oír esto. Fui a la iglesia y desahogué mi pena con Jesús, y Él tomó ocasión de esto para hacérmela terminar. Me habló de su amor y de la inconstancia del amor de las criaturas, y cómo quería que absolutamente la terminara, diciéndome que cuando un corazón no está vacío, yo lo rechazo. No puedo comenzar el trabajo que he diseñado hacer en el fondo del alma.
Pero ¿quién puede decir todo lo que me dijo en mi interior? Recuerdo que la terminé y mi corazón quedó impávido, sin saber amar más a ninguno. Después pedía siempre a Jesús que me hiciera llegar a ser religiosa y frecuentemente le preguntaba cuando lo oía en mi interior si debía llegar a cumplimiento mi vocación religiosa. Y Jesús me aseguraba diciéndome: sí te contentaré, verás que serás monja. Yo quedaba toda contenta al oír que me aseguraba Jesús y buscaba disponer a la familia para obtener el consenso, la cual era contraria, especialmente la mamá. Llegaba hasta llorar y me decía que me habría contentado si hubiese querido hacerme monja de clausura, pero de las monjas activas no me lo permitiría jamás. Yo, para decir la verdad, quería hacerme monja activa, porque aquellas que conocía habían sido mis maestras. Pero sobrevino mi larga enfermedad y puso término a mi vocación. Y muchas veces me lamentaba con Jesús y le decía: con todo eso me decías mentiras. Me burlabas prometiéndome que debía llegar a hacerme monja. Y Jesús muchas veces me ha asegurado que me decía la verdad diciéndome: yo no sé engañar ni hacer burlas. La llamada que yo te hacía era más especial. ¿Quién jamás con hacerse monja, aun en las religiones más rigurosas, no puede caminar, no puede tomar aire, no gozar nada? ¿Y cuántas veces en las religiones hacen entrar el pequeño mundo y se divierten magníficamente y yo quedo como a un lado? Ah, hija mía, cuando yo llamo a un estado, yo sé cómo realizar mi llamada. El lugar para mí es indiferente. El hábito religioso para mí dice nada, cuando en la sustancia del alma está lo que debería ser si hubiese entrado en religión. Y por eso te digo que eres y serás la verdadera monjita de mi corazón.